Bueno, la resaca electoral tiene momentos de análisis y algunos de ellos, si no fuera porque la política debería ser algo serio, son un poco hilarantes. Ahora les contaré por qué. Tenemos como invitado hoy a Teodoro Quintero, que es representante de la sección sindical de la UGT en el Ayuntamiento de Jerez y que lo tenemos como invitado. Espero que no sea la última vez que aparezcas por aquí. Bienvenido, Teodoro. Buenas tardes, ¿qué tal? Por supuesto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, don Teodoro. Es lo que siempre decimos a nuestros compañeros y amigos y es el saludo porque como lo emitimos por internet, cualquiera lo puede ver en cualquier momento del día. Y Antonio Barrera, copartícipe de toda esta cuestión de esta plataforma, aquí tenemos su Sevilla, bien, ¿no? Bien, bien. Esperando que me duelan los brazos de levantar hoy la copa. La copa no lo sé, pero desde luego el cáliz sí que lo ha levantado seguramente la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que fue declarada persona non grata, lo recuerdas perfectamente, Antonio, por parte del sindicato UGT, no, sino por parte de los sindicatos del Ayuntamiento de Jerez. Nunca en la historia del Ayuntamiento una alcaldesa de izquierda, socialista en este caso, se había enfrentado al sindicato hermano, al sindicato UGT, y esto dejó sorprendido a mucha gente. Ahora, los comentarios que se hacen por Jerez indican en el entorno de la alcaldesa que podrían estar culpando a los sindicatos de haber perdido las elecciones, cosa que me parece increíble. Así que he llamado a Todoro para preguntarle qué han hecho los sindicatos, qué ha pasado, cómo se ha deteriorado la relación con la alcaldesa de Jerez, una alcaldesa socialista. Pues nada, yo cuando quiera entro en materia. He de declarar que la UGT fue tan solo quien la declaró persona no grata por una serie de acontecimientos que se han ido dando, en que entendíamos que atacaba directamente a los intereses de la Unión General de Trabajadores en el conjunto de todo lo que es tanto ayuntamientos como empresas municipales. Sobre todo se ha cebado en el Asilo San José con el compañero Miguel Ángel, presidente del comité de empresa, que allí además está respaldado una cantidad de afiliados brutal y tenemos mayoría dentro del comité de empresa, lo ha puenteado. Ah, El asilo San José lo- es un asilo de propiedad municipal, ¿no? Efectivamente, es un asilo donde la aportación municipal es casi 100%. Y bueno, se debe y se rige por un patronato, pero la financiación básicamente es municipal. ¿Y qué pasó con Eh, pero allí? ¿Qué pasó? allí concretamente, allí concretamente el compañero ha ido denunciando una serie de ha ido denunciando una serie de acontecimientos se han ido dando allí, que bueno, que ya él, si queréis podéis hablar con él y os lo detallará, pero bueno, él ha ido denunciando ante la Inspección de Trabajo una serie de irregularidades que nosotros entendíamos que de hecho la Inspección de Trabajo en muchos de los casos nos ha dado la razón. Y bueno, dado a que este hombre ha ido intentando que todo se haga como se tiene que hacer, pues la empresa ha decidido masacrarlo, básicamente porque le ha abierto 3 expedientes, de ellos ya ha salido de todo, pero bueno, uno inclusive lo ha querido echar a la calle. Ha llegado a un acuerdo con 2 sindicatos que minoritarios para acordar un acuerdo, llegar al acuerdo un acuerdo extraestatutario en donde los trabajadores, porque allí hay muchísimo miedo, hay que decirlo, porque la empresa ha llegado allí al punto de que, bueno, que ha ido llamando a los trabajadores para que firmen ese acuerdo extraestatutario en el cual van a perder muchísimos derechos, pero como es tanto el miedo que hay allí, pues bueno, no han tenido más remedio, porque además tú hablas luego con ellos y te dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque allí la directora también se las trae. En fin, bueno, eso ya si queréis lo podéis hablar con él, pero bueno, como hemos entendido que se le está atacando brutalmente y aquí dentro del ayuntamiento no hemos conseguido, no hemos conseguido que en ningún caso se siente a dialogar porque la persona que tenía al frente, que en este caso era Laura Álvarez Cabrera, es una persona con la que no se podía dialogar de ninguna de las maneras, porque aparte, vamos, yo entiendo que la culpable también es Mame, ¿vale? Porque ella ha llegado a sentarse y yo entiendo que
todo lo que llevaba estaba hablado y más que consensuado con ella. Entonces, yo creo que las directrices partían de ella, pero bueno, ella era la persona visible ante los sindicatos, persona intolerante, de ninguna de las maneras había posibilidad de poder hablar con ella. De hecho, bueno, inclusive, bueno, es que se iba de las reuniones, no estaba, nos convocaba, estaba, se iba, en fin. Los mismos técnicos que se quedaban en las reuniones decían, bueno, nosotros aquí lo que podemos hacer. ¿Qué ocurre, Teodoro? ¿Qué pasa al ¿Eh? final? ¿Qué pasa al final? Bueno, el final de todo es que es tanto el cabreo que provoca, porque no quería dar absolutamente nada, que ha conseguido lo que no ha conseguido nadie en este ayuntamiento, que es que 5 sindicatos que no tenemos nada que ver unos con otros por el tema bueno, tenemos que ver todo porque el fin es común, ¿no? Que es el trabajador, pero que, bueno, que siempre hemos mantenido, tú sabes, como tú bien sabes, siempre hemos mantenido discrepancias. Bueno, pues aquí en este sentido, ha conseguido unirnos y hemos salido todos a protestar. O sea, y ahora resulta que la culpa. Nosotros le hemos pedido a ella que se sentara personalmente con los sindicatos y echara a un lado a esta persona, que era, vamos, a nivel de negociación, lo más impresentable del mundo, ¿vale? Entonces hemos pedido y no ha querido, no se ha sentado ni una sola vez con los sindicatos. El episodio del maltrato sindical no es ajeno a la historia del sindicalismo en Andalucía, ¿verdad, Antonio? Hombre, hemos conocido casos sangrantes, ¿no? Y casos que después se han ganado los tribunales. Y yo recuerdo que fui de testigo, además, por juicio. Yo he tenido que ir a testigo incluso por móvil, ¿no? Y eso se ganaba. El problema es que después eso requiere una responsabilidad por parte de los que lo han ejercido y por parte de la administración. Yo que he negociado el mayor convenio de la Junta, que he sido portavoz de UGT en concreto, en el cuarto convenio colectivo del personal laboral, que afectaba a 24.000 trabajadores, lo que dice el compañero es cierto. Si no hay voluntad política, no se avanza en nada. Y nosotros en el convenio, cuando ya ellos vieron, precisamente por la presión sindical, las manifestaciones en la calle y las protestas, pues en aquella época que era Carmen Hermosín la consejera, pues llamó y obligó a todos los interlocutores de la administración a sentarse y a llegar a un acuerdo. Y a llegar a un acuerdo donde primaba más los derechos de las personas, porque en aquella época de crisis, recuerdo, en el año 96, 97, pues se dotaron de muchísimos derechos a los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Andalucía, precisamente porque no había dinero, ¿no? Pero sí había unas órdenes precisas y concretas por parte de los responsables, de los políticos, de sentarse a negociar, y que los sindicatos son uno de los ejes fundamentales de los empleados públicos de un ayuntamiento. Si tú tienes a los empleados públicos en un ayuntamiento cabreados, pues vas a tener una conflictividad laboral permanente y continua, y eso se va a traducir porque los trabajadores del ayuntamiento votan, sus familias votan. O sea que aquí hay una responsabilidad clara, y si la señora Mamen Sánchez en un episodio de soberbia no se ha sentado a negociar, pues ahora que asuma sus consecuencias, eso es evidente. La carta que su ex asesor, Pedro Pablo Pica, a quien hemos querido tener con nosotros esta tarde, no ha podido ser, le ha dirigido a la opinión pública y a los compañeros, es demoledora. Se deduce de la carta de un alejamiento de la obligación primera de un compromiso socialista, que es estar cerca de los débiles, de la gente que más lo necesita. Y eso es lo que precisamente se le reprocha, que se ha alejado de esos principios. Teodoro. Yo creo que inclusive se ha quedado corto. Yo creo que inclusive se ha saltado, pero bueno, es tanto el cúmulo que yo entiendo de despropósitos que ha habido, que creo que el chaval se queda corto, ¿no? Pero además yo conozco a Pedro Pablo personalmente, ya hace tiempo no lo veo, desde luego, pero lo conozco, y ha sido un tío, vamos, con sus defectos como los tenemos todos, pero un tío que además era asesor y fue asesor de ella, y intentó de alguna manera, como todos hemos intentado, que nos escuchara. No, ella creo que sentía que estaba en posesión de la verdad absoluta, y esa verdad absoluta la ha abocado a donde está ahora. Yo creo que con la plantilla, si hubiera reaccionado, porque además ya se veía que esto ya con tiempo convocamos movilizaciones en la puerta todos los jueves,
sabía que ya era la tercera caravana que se convocaba, que sabía que estaba en puertas de las elecciones, que fue el mismo jueves, pocos días antes de la jornada ya de reflexión y votación. En ningún caso ha querido llegar a acuerdos, siempre se ha mantenido en que bueno, el ayuntamiento a nivel de capítulo 1 no podía dar nada más y nosotros siempre lo que le hemos dicho es que podríamos entender que no se diera más, pero sí podríamos entender que lo que había se tenía que repartir. Y en este caso lo decíamos con todas las de la ley porque del capítulo 1 el 80% se lo lleva un colectivo determinado, o por lo menos si no es el 80, es cerca del 80%, se lo lleva un colectivo y el resto, pues lo que quedan son migajas, ¿vale? Explícale que el capítulo 1 son los sueldos, porque si no, la gente no se entiende, no se pierde. Capítulo 1 es el capítulo, digamos, lo que son nóminas, básicamente, del personal del Ayuntamiento de Jerez, entre funcionarios y laborales. Entonces, pues nosotros lo que hemos pedido es que tendríamos, porque nosotros no queremos que se le quite nada a nadie de lo que se le ha dado, pero sí, si hay agravios comparativos en donde para uno hay mucho y para otros no hay nada, pues entonces ya la gente se cabrea, ¿vale? Máxime cuando perdimos la cantidad de derechos que perdimos, que fue una barbaridad, ya desde hace años para acá venimos arrastrando, pero que es que ella no es que además se frenara, porque además ella ha ido quitando también. Ella ha ido quitando, o sea, que ella ya le achacamos en su día que ya de por sí ella también viene quitando, porque por último le hemos tenido que denunciar, que eso lo hemos ganado en los juzgados, y ha querido chantajearnos con eso, queriéndolo que fuera en materia de negociación a la hora del convenio el día de Santa Rita. Si a Santa Rita se lo dio a los funcionarios porque un sindicato mayoritario que tienen en funcionarios se lo firmó porque además les daba igual, porque yo entiendo que a ellos les daba igual, a cambio de otros tipos de cositas que se llevaron. Lo metió dentro del acuerdo de funcionarios. Nosotros dijimos que eso era un derecho adquirido y que eso no era materia de negociación. Se nos negó durante la pandemia, ese día no se lo dio a los funcionarios, pero no se lo dio a los laborales. Los laborales los tuvieron que trabajar. Nosotros lo metimos en el juzgado y el juzgado nos da la razón. Nos tiene que devolver los 2 días que como un derecho adquirido, los 2 días que no se nos dieron y ya se va a consolidar como derecho adquirido. Entonces, ella ha ido queriendo quitar y lo que quitó lo ha querido meter de nuevo, pero como, digamos, materia y haciéndonos rehenes de la situación, metiendo presión para que nosotros firmáramos el convenio. Y nosotros hemos aguantado el pulso porque entendíamos y entendemos que lo que hay tiene que repartirse para todos y en este caso no está siendo así o no ha sido así. Ahora, a partir de ahora ya veremos a ver qué hace el PP. Nosotros vamos a dejar claro en esta entrevista, porque aquí siempre se ha entendido que nosotros hemos sido el sindicato hermano del PSOE. Nosotros, desde el punto de vista de los compañeros y mío, nosotros somos representantes de los trabajadores. Podemos entendernos siempre y cuando haya fluidez. Pero en este caso vamos a estar enfrente del PSOE, vamos a estar enfrente del PP y vamos a estar enfrente de quien no respete los derechos de los trabajadores, sea quien gobierne. Y ellos entendieron de que nosotros, en vez de hermanos, éramos primos. Y aquí eso no, como que no. Pero es interesante la postura que manifiestas porque es algo que se ha ido olvidando con el tiempo, que es el famoso abanico salarial, ¿no? Repartir lo que hay entre todos en función de mirando a los que menos ganan para cerrar el abanico por arriba, porque cuando se está firmando en los acuerdos en Madrid o en la Junta, hemos visto que el abanico se va a romper por un lado siempre, por los grupos superiores. Y los grupos de abajo no es igual un 3,5 para un nivel 30 que un 3,5 para un nivel 2 o 13. O sea que el abanico salarial... Pero mira, nosotros en este sentido siempre hemos abogado porque entendemos que bueno, también todo el mundo tiene una responsabilidad y esa responsabilidad dentro de la administración hay que remunerarla. Nosotros
en este sentido, hemos estado en contra porque esta mujer digamos, directamente lo que ha hecho ha sido sacar a los técnicos de cierto tipo por ejemplo, temas de pluses. Por ejemplo, se ha dado el famoso plus este que se dio de atención al público. Directamente, pues a los técnicos los sacó, y entendemos que hay técnicos que atienden al público. O sea, directamente dijo, no, esto es grupo E, grupo C2, grupo C1. Bueno, ¿y por qué los técnicos no? ¿Por qué los técnicos no? Entendemos que también a los técnicos pues no se les está dando ni se les está reconociendo una serie o sea, porque es verdad que ellos tienen una responsabilidad, y esa entonces, no se puede directamente llegar y decir, oye, no, tú por lo que eres, no, te vamos a sacar disposición adicional. No se les ha remunerado. Aquí, cuando llegó María José García Pelayo, directamente lo quitó todo, quitaron todos los pluses que teníamos en el convenio, y luego, viendo que era tal la debacle que había provocado, pues crearon una disposición adicional, ¿vale? Que para compensar hicieron una media que la calcularon de aquella manera, que no vamos a entrar ahora, pero bueno. Y hubo una disposición adicional donde se quedaron fuera los técnicos, que también cobraban pluses. En fin, nosotros defendemos que lo que hay tiene que ser para todos, su justa medida, ¿vale? Sin excluir a nadie. Hay que hacer el estudio, hay que programarlo todo, en fin, pero no se puede excluir a nadie. Y en este caso, claro, pues los técnicos municipales pues están cabreados también, porque el ataque contra ellos también ha sido brutal. Y yo entiendo que estén cabreados, y nosotros, como representantes de todos los trabajadores, pues estamos de acuerdo con ellos, en que ellos recuperen también cierto nivel parte del poder adquisitivo que quitó en su vida. Precisamente, si tú atacas a la grasa de la administración, que son los titulados y titulados medios y superiores, pues está atacando a una de las partes fundamentales de la administración de un ayuntamiento, y está atacando a la columna vertebral. Correcto, porque además, digamos, toda esa gestión pasa además por sus manos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cabreo es importante, y nosotros entendemos que lo esté. Y nosotros siempre vamos a estar apoyando tanto a uno como a otro. O sea, nosotros los técnicos son unos compañeros más y los vamos a defender. Y vamos a estar de acuerdo con el sindicato que lo representa, y en el caso que esté con nosotros, pues lo vamos a defender de igual manera. Nosotros entendemos que lo que hay tiene que repartirse de forma equilibrada, y no puede ser que una parte importante vaya para algunos y otra se quede en el tintero. Entonces no puede ser, no. Nos van a tener enfrente, sea el gobierno que sea, nos va a tener enfrente. Pues tiene suerte, por cierto, la nueva alcaldesa electa, porque hablando de cosas, algo positivo tiene que haber en toda esta historia. Por lo visto, arranca su mandato con la nómina garantizada, que no es poco, en una nómina bastante abultada del Ayuntamiento de Jerez, y 29 millones de euros en fondos europeos concedidos. Para empezar, no está mal, por lo menos ha dejado algo en los cajones, ¿no? Hombre, quiero decirte que en este caso ellos han hecho el trabajo que tenían que hacer, no han hecho otro que no tenían que hacer. O sea que aquí, aquí es que ha habido compañeros que lógicamente nosotros, como tú bien sabes, de épocas anteriores hemos tenido dificultades a la hora de cobrar, hemos tenido, como decíamos, un periodo en donde se cobraba dita. En este caso, bueno, pues han ido cumpliendo con ciertos parámetros que le están facilitando que lleguen los fondos. No están haciendo nada que no tengan que hacer. Ellos están ahí para eso. Pero están ahí para eso y para no tener cabreado el resto. Y nosotros el tema de gestión. Hace muchos años yo recuerdo la famosa Fufalda, que era un dinero que se reparte. Los que somos ya, tenemos una cierta edad, nos acordamos de esas cosas todavía. Lo que queda, Antonio y Teodoro, por saber es qué posición van a adoptar los sindicatos ante lo que se avecina, porque todo el mundo habla de un tsunami azul, un tsunami compuesto por fundamentalmente fuerzas del Partido Popular y de Vox, y que hay una situación complicada, sobre todo porque hay una fuerza sindical, Vox, que con los sindicatos no hace muy buenas migas, ¿verdad, Antonio? Hombre, ellos tienen su propio sindicato, no sé si se llamaba Solidaridad, no recuerdo el nombre que tenía, pero yo creo que ese sindicato no ha ido cuajando, ¿no? Porque ni tienen tradición ni han tenido penetración en los centros de trabajo, y además yo creo que sus miras son otras, ¿no? En ese sentido, los sindicatos son una de las piezas fundamentales que hay en la representación de los trabajadores. No en vano tenemos una ley orgánica de libertad sindical que regula nuestras condiciones.
incluso tanto para personal funcionario como personal laboral, el estatuto del empleado público, tenemos una serie de marcos y de negociaciones. El personal laboral es más flexible, el personal funcionario es más jodido porque te dice las materias que puedes negociar, pero para las administraciones públicas todas negociar es imponer muchas veces, mientras que en el personal laboral siempre hay una cierta flexibilidad negociadora. Sí nos vamos a encontrar porque esta mujer Pelayo pues ya hizo un ERE sangrante en el Ayuntamiento de Jerez. Y entonces, pues, tiene ahí una trayectoria que ya define, si no cambia el modelo, pues define la mano dura que ya tuvo en su momento, ¿no? Y eso, pues, ahí ya lo ha explicado el compañero, que ahí va a tener enfrente siempre a los trabajadores. Yo creo que ya te lo he definido antes. Nosotros, en principio, nos vamos a sentar a hablar con ellos. No tendremos ningún problema. Además, nosotros esperamos de que cambien la forma sobre la legislatura donde ellos estuvieron gobernando, donde se produjo el tema del ERE y tal. Yo creo que ellos van a querer hablar. Esperamos que sea así. Esperamos que nosotros intentaremos entendernos con ellos, estar de parte de la negociación y del acuerdo. Pero como se ha demostrado, y quiero que quede claro ante vosotros y ante todos los compañeros que lo puedan escuchar, nosotros vamos a estar siempre enfrente de quien nos niegue o no quiera quitar derechos. Lo tenemos claro. O sea, lo hemos hecho con el PSOE, aunque nos vinculaban de forma como si fuéramos hermanos. Nosotros somos socialistas, pero somos socialistas de la UGT. No somos socialistas del PSOE ni socialistas de nadie, en este caso. Cada uno a nivel personal, lo que sea. Nosotros estamos para los trabajadores. Y el que no quiera entenderlo o quiera entender que puede construir otra cosa a través de nosotros está equivocado. O sea que lo tenemos claro. Y el mensaje que quiero transmitir a todos en este caso y al PP en este caso es que nosotros diálogo y entendimiento y acuerdo, pero en este caso si no lo hay o nos quieren ningunear o vemos que de alguna manera van contra los trabajadores nuevamente, pues a nosotros nos van a tener enfrente. Esperemos que no sea así. Yo creo que no van a hacerlo y eso quiero transmitirlo para que quede claro. Hombre, ellos tienen la Junta de Andalucía, crearon dentro de la Consejería Presidencial, la Consejería del Diálogo Social, que está incluida ahí, que incluso han llegado a un acuerdo con los sindicatos, que es uno de los pilares fundamentales de lo que ellos dicen que van a hacer, ¿no? Que es la negociación con los sindicatos. Esperemos que no haya reinos de taifa donde se incumplan estas cosas y el reino este de taifa no sea Jerez. Bueno, pues ya ha visto lo que acabo de recordarle, querido amigo, compañero, el partido. Ya, mira el corazón. Yo quisiera hacer una aclaración y es que, a ver, nosotros de todo lo ocurrido hasta ahora, nosotros hemos ido recopilando información, bueno, la que hemos podido, hemos solicitado muchísima información que no se nos ha dado. Tenemos todo guardado, tenemos todas las peticiones y demás, pero como hemos visto que había de alguna manera un trato de favor a una parte de la plantilla que nos olía a chamusquina, nosotros hemos hecho y estamos haciendo una consulta a un penalista en donde queremos, vamos, lo digo para que quede claro y que eso está ahí, lo estamos estudiando, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho una consulta a un penalista para que nos haga un informe de todo lo acontecido en alguna cuestión concreta, pero como no tenemos ese informe y no tenemos ahora mismo para firmar nada, hasta que no lo tengamos ya, si no, ya saldremos, lo diremos, lo estamos estudiando. Quiero decir que toda acción tiene una reacción. Y en este caso, nosotros no queremos ir si no hay, pero si hay a lo mejor lo vamos a pensar. Y lo digo para que ella lo valore. Hemos hablado en muchas ocasiones con compañeros del PSOE, en donde le hemos transmitido nuestra intranquilidad por lo que estábamos viendo y cómo se estaba actuando. Hemos intentado que le llegara. No sé si le habrá llegado o no, pero bueno, que estamos estudiando y lo estamos estudiando seriamente.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que si hay materia lo tendremos que valorar y es un aviso a navegantes. Hombre, yo recuerdo que dentro del PSOE en Jerez, una de las piezas importantes era Carlos Dorante, que fue secretario general de la UGT de Cádiz, y que también lo veo que está un poco como, dentro del partido, como un poco ninguneado, ¿no? Pero que está ahí, yo creo que debería de haberse esforzado. Yo no voy a hablar de nombres porque nosotros, no quiero hablar de nombres, yo a Carlos Dorante lo aprecio mucho, es un compañero que además yo con él me he relacionado, he hablado y además le tengo aprecio porque es un tío que considero íntegro y además creo que además, como tú dices, lo han ninguneado, ¿no? Porque con el tema ya de las elecciones, como, o sea, el tema de las listas, cómo se hizo, que ya la ha hecho personalmente, en fin, es un despropósito. Yo creo que a él, bueno, pues lo relegaron ahí, bueno, por lo menos así lo entiendo yo a nivel personal, ¿no? Yo también. Yo no quiero decir con quién hemos hablado ni con quién esto, pero sí nos hemos encargado de decirle, muchas veces que estábamos viendo que había cuestiones que se estaban a lo mejor yendo de las manos y que con el tiempo inclusive se han ido agravando, porque ha habido diversas modificaciones en ciertos aspectos, en ciertas cuestiones. Y nosotros no hemos ido. Entonces, viendo que no nos hacían caso, pues bueno, ya hemos tenido que dar un paso más. Y ese paso ha sido hacer la consulta a este profesional. Y bueno, en función a eso vamos a aportar toda la documentación que tenemos y bueno, vamos a esperar ese informe y a partir de ahí pues ya valoraremos lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Pues eso es un titular, ¿eh? Bueno, yo lo dejo dicho. Ya luego quedará en manos, si hay materia, quedará en manos de que queramos, pero también digo otro titular, que si hay materia y vemos que hay algo, digamos, que nos aboque a tener que, el hecho del que entra no lo conozca, haremos que lo conozca para que ya a partir de ahí no pueda decir que esto lo he heredado, sino que ya va a saber que está ahí. Todo esto lo tenemos que estudiar. Yo creo que ha quedado claro, Pepe. Sí, yo creo que queda muy claro. Aviso navegante, más que un aviso, es un toque de atención muy serio. Eso. Bueno, pues muchas gracias. Los asuntos sindicales y sobre todo de estas negociaciones son un poco farragosos para la gente que no está habituada, pero creo que hemos hecho un esfuerzo entre todos para aclarar qué es lo que ha ocurrido y si es verdad el rumor que se atribuye a la alcaldesa de que está atribuyendo a los sindicatos y en especial a la UGT gran parte de la responsabilidad de la pérdida electoral, de la derrota electoral tan severa que ha sufrido a manos de María José García Pelayo. Antonio, ¿algún comentario? Yo quiero decirle una cosa, por favor. Yo quiero decirle a la alcaldesa de Jerez que no sé qué parte de culpa tenemos nosotros, pero que ella pueda llamar la culpa. Nosotros, la culpa que podemos admitir es la defensa de los trabajadores y de los intereses de los trabajadores. Entonces, toda la culpa que nos quiera echar en ese sentido la asumimos. Y bendita culpa. Hay una clara parte que el ciudadano lo ha votado por su gestión en la ciudad, no por su gestión en la casa del ayuntamiento, digamos en el edificio del ayuntamiento donde está el personal, y precisamente yo creo que por eso no la han echado, han votado precisamente porque el modelo de ciudad que esta mujer llevaba, que después era intolerante con los sindicatos en las negociaciones, pues nos lo está contando el compañero, ¿no? Y además se le pidió, por favor, que a la persona que tenía, que era como el doctor no a todo, porque ella supiera qué estaba pasando y que ahí tenía un problema que tenía que arreglar. Los trabajadores no tienen culpa de la pérdida ni los conflictos laborales. Los conflictos laborales los crean ellos porque ellos no le han dado una solución. Luego los sindicatos plantean una serie de problemas con una tabla reivindicativa. Y si ellos no quieren negociar, es problema de ellos. O sea que aquí la responsabilidad no es nunca de los trabajadores, sino de la gestión de los responsables que ella ha tenido en materia de personal y de la gestión que ha tenido ella en la ciudad. O sea que aquí que se deje de cuentos chinos y de cosas absurdas. Aparte de que empatía cero, porque desde el minuto uno siempre ha querido enfrentarnos con la ciudadanía. Ella siempre ha tratado de transmitir a la ciudadanía que nosotros somos unos privilegiados, que nosotros queremos aún más.
como todos los trabajadores, nosotros intentamos tener todo lo que podemos y los sindicatos estamos ahí para eso. Entonces, ¿por qué? Porque entendíamos que inclusive a lo mejor si nos hubieran argumentado que no había, pues a lo mejor nosotros hasta el último momento hemos estado intentando llegar. Mira, yo por última les dije, digo, mira, vamos a ver. Ya lo había hecho una parte de la plantilla. No vamos inclusive le propusimos que cierto tipo de medidas se incluyeran dentro de la consolidación del sueldo, en el específico, como era el tema de pluses, esto tal, que no hubieran supuesto un aumento, te lo digo como un ejemplo, ¿vale? No hubiese supuesto un aumento retributivo en el capítulo 1, pero sí una consolidación ante una baja, eran medidas que se planteaba que no suponían un aumento salarial, pero sí una consolidación en caso de alguna baja, en fin, había cosas que se le habían propuesto. Nos dijeron que la iban a estudiar, pero ganando tiempo, o sea que en ningún caso, mira, tanto es así que la última propuesta, porque ellos han estado mandando, como yo digo, panfletos a la plantilla en donde se le decía que se le iba a dar X tal, porque eso ya lo tenían los funcionarios. Bueno, pues tanto es el despropósito y la falta de interés que 3 días, me parece a mí, o 4 días antes, nos mandaron un convenio, o sea, no, creo que fueron un par de días antes ya de las elecciones, pues, nos mandaron el convenio que ellos decían que llevaba las mejoras incluidas y lo que hicieron fue un corta y pega de un convenio del año que venían datos de 2013, donde los pluses se retrotraían a 2013, o sea, un despropósito y una falta de interés grandísima. La plantilla ha percibido ya por última que lo que estaban vendiendo era humo. Porque lo que ha intentado ha sido enfrentarnos con la plantilla. Ella ha intentado hasta el último minuto enfrentarnos con la plantilla. Y al final, porque claro, había parte de la plantilla que tenía sus dudas y tal. Y ella ha intentado enfrentarnos con la plantilla. Y le ha salido mal porque al final le han mandado algo que era un auténtico despropósito. Al final, el electorado, que es el que manda y es sabio, ha dictado sentencia y ha quedado todo como ha quedado. Gracias por tu comparecencia y que no sea la última vez que estés por aquí. Tienes tú los micrófonos abiertos de este podcast. Y nada más. Una cosa, Antonio. He mandado una carta muy mona con su lacito rojo al señor consejero de presidencia, don Antonio Sanz. Desde hoy, día 1, hemos llamado, hemos escrito y no hemos tenido respuesta. Así que quede constancia. Día 1, esperando a Sanz. Pues mira, te voy a decir una cosa, compañero. Yo toda mi vida de Dios, mi abuelo era de Sevilla y mi abuelo era del Betis, ¿vale? Además, mi padre es del Betis, mi madre es del Betis, mi hermano es del Betis, mi sobrino es del Betis. Pero yo soy contestatario. Hombre, no, lo que te quiero decir, como decía mi abuelo, hombre, me decía, bueno, aunque sea así en una final de esta, hombre, que gane aunque sea y los palanganas. Y mi abuelo además fue jugador del Betis, o sea que vengo de tradición. Ya, pues nada, pues yo os deseo mucha suerte. Pues gracias a los dos y hasta la próxima.